Somos Josep y Adrián y esto es Money Race. No sabéis lo que es, ¡No! pero solo habéis escuchado el nombre. Está guapo. A ver, Sí. ¿en qué consiste esto? Espera, yo Dime. considero, esto lo más seguro es que lo cortemos, pero considero que este es el segundo episodio. Sí, este es el segundo episodio. O sea, Pero- es el primero, pero el segundo. La cosa es que grabamos uno y salió muy rana. Sí, Los audios se solaparon. Ahora hemos hecho varias pruebas. sí, ahora está todo coordinado, ahora sí, tiene que por salir Dios. todo bien. O sea, hemos subido un escalón, tenemos 3 cámaras, o sea, hemos subido un A escalón y este será el primero, pero que sepa la gente Que hay ha habido otro. una prueba. Sí, hay un episodio piloto. Sí. Hay un piloto que no saldrá. A ver, ¿y qué consiste esto? Pues va a ser un juego. Es un podcast en la que vamos a jugar a Adrián y yo. Sí. Y la cosa es que tenemos pues 100 euros al mes cada uno durante un año y que los podemos gastar en lo que cada uno quiera, sin interferir en el otro, más o menos, para intentar multiplicar ese valor. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera dentro de la legalidad, obviamente. Comprar un mueble y venderlo más caro, invertir en bolsa, invertir en criptos, crear un emprendimiento, hacer lo que sea, pero bueno, que vaya a aportar valor luego a esos 1.200 euros en total que son al año. Todo puede ser que a final de año tengamos 1200, cero, Cero. o hayamos hecho bien las cosas y sea más. A Entonces, ver. como bien pone su nombre, es un money race, Exacto. es una carrera, es una competición. Va a Él ser una contra competición. mí. A ver quién saca más rendimiento a ese dinero invertido. Exacto. Y bueno, y hay unas normas. De hecho, se ha cogido también la cantidad de 100 euros para que sea como realista de que todo el mundo más o menos se puede permitir esa cantidad. Y la gracia es que pues no podemos coger préstamos, ni podemos vender cosas que ya hayan sido compradas previamente, ni cosas raras. O sea, lo que tú puedes comprar y vender es con el dinero este que estás acumulando de... O sea, todo empezó hace un mes. Exacto. O Empezó sea, hace un mes. decidimos cuando se grabó el primer episodio /0 que empezábamos para así Sí. cuando grabáramos este ya tuviéramos un mes de recorrido, de Ahí está. decir, ya hemos utilizado 100 euros cada uno, O guardado. o lo que guardado, sea, sí. o cada uno ya tenía disponible 100 euros para invertir. Ahí está. Cada uno hemos hecho lo que hemos creído. Entonces, hemos decidido hacerlo así porque creíamos que el primer episodio ya era más chicha de decir, ya hemos hecho un mes y ya pues tenemos más cosas que hablar, porque claro, en el primer episodio se habló todo más extendido, Sí, bueno. todo menos estructurado y todo más... Fue una presentación de lo que iba a ser el juego, pero lo dicho, que ni siquiera ha salido, no lo hemos publicado. De hecho, quizá más adelante lo publicamos, pero va a acumular de los para abajo. Bueno, a ver, hay muchas cosas bien. Entonces, como Claro. bien ha dicho Josep, desde hace un mes, todo lo que generemos de nuevo, porque claro, ya hay un budget detrás, claro, cada uno ha hecho sus pinitos y cada uno tiene sus cosas. Entonces, Claro. hemos decidido que a partir de ahí no se puede utilizar nada anterior a cuando hicimos el primer episodio, y todo lo que se genera a partir de ahí se puede utilizar, ya sea, no hace falta vender, o sea, pueden ser acciones, pueden ser, con acciones me refiero a cosas, Bolsa o... bueno, eso y por ejemplo el canal de Twitch. Ah, vale. ¿Te refieres a...? Entonces, vale, sí. O sea, Acción es, como... si por como ejemplo movimiento, yo digamos. tenía un canal de Twitch Ujú. que hice durante cuando hace unos 3 años Sí. descubrí que dejé de hacer stream, pero estuve durante un año y medio o así haciendo stream diario durante un año, Ojo, muy heavy. Pues claro, yo lo dejé aparcado y dijimos, ¿se puede utilizar? Sí, pero Porque- desde el momento en el Claro. que dijimos. En ese momento no estabas generando dinero con ese proyecto. Claro. Y exacto, sí. Lo Y mismo yo, te pasó a ti. exacto, 3/4 de lo mismo. Yo tenía un juego que había publicado hacía tiempo, me lo quitaron incluso de Google Play y estaba ahora otra vez republicándolo. Pues eso, el publicarlo otra vez y es volver a empezar esa cuenta de cero, por lo tanto, pues se puede aprovechar ese trabajo previo que no estaba generando dinero. Claro, Pues ahí. otro caso es que hubiese estado generando dinero y eso pues no Claro, se puede claro. contar en el Money Rate, porque decimos
son 100 euros y Ahí con está. esos 100 euros, a partir de ahí, para arriba. Tampoco cuenta el dinero que ganas con tu trabajo habitual. O sea, Claro. yo estoy, y tú también, trabajando en una empresa cada uno. Ese dinero por cuenta ajena, pues... O sea, ese trabajo por cuenta ajena, pues no cuenta. Vamos a ir viendo qué es lo que cuenta y lo que no. Pero Claro, esto ha quedado... o sea, creo que todas ha las quedado inversiones son bastante con claro. cabeza, son Sí. legales y todo es con un Sí, sí. fin lúdico y pasar un año entretenido a ver quién... Exacto. Y restregarle el dinero que gana el uno al otro. Más uno que el otro. Pero aquí, siguiente punto, no sé qué tenías apuntado. Había un punto que era, se pueden hacer acciones que no requieran nada del dinero que estamos acumulando, pero que te generen un dinero. O sea, por ejemplo, yo hago un servicio de limpieza en una casa en la que incluso me dan todos los utensilios para limpiar y me pagan esa acción. ¿Eso Pues se bueno, puede? Se puede, sí. ¿Ofrecer tus servicios? Legalmente, ¿eh? Claro. Que te estoy viendo la cara. Claro. A ver. Sí. Verdaderamente. Bueno, no había caído en eso. Llevo un mes y no había caído en eso. Bueno, se Me puede. veo vale. haciendo la cosa más rastrera, pero por sacar un euro más que yo. No, claro, no, ya está, ya es simplemente acciones solidarias. Bueno, no, solidarias no, porque vas a intentar Sí. cobrar algo, pero bueno, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? No está permitido hacer acciones que no... Vale, nada, esto sí. ¿Donaciones? ¿Cómo que donaciones? ¿Que te pueden hacer donaciones a ti? Sí. Sí. Si un externo, secundario o terciaria persona, te hace una donación, Por ejemplo, en tu canal de Twitch, ¿alguien te hace una donación? Pues podría ser. sí, o algo así, o un familiar. A ver, Por tu tío, el cumpleaños. dinero de la abuela no me jodas. Por tu cumpleaños. No, eso no. ¿Eso no vale? No es un servicio. Vaya tela, te veo blanqueando dinero de tu Yo- nómina, cogiendo sobres y te haciendo diciendo a la gente, oye, pásame esto por abajo. Mi amor vale dinero, por lo tanto, yo doy mi amor, eso no vale, vale. Cada vez eres más prostituta. No, Ay, amigo. no vale. Era, pues, Vale, luego también el dinero que ganemos, si se gana, con el podcast, pues lo que yo estaba pensando es que lo invertamos en alguien que edite los vídeos, en publicitarlo. Si sobra mucha pasta, pues partirla entre los dos o... bueno, yo creo que no. No va separando, ¿no? De momento no. Bueno, Al principio pero yo que sé, que no se Esperemos- diga, se ha utilizado dinero de aquí. La pues no. intención es que sí, pero a ver, o sea, hacemos esto por diversión. Sí. Si luego pues nos quieren llamar para hacer alguna colaboración, Llámanos. tenemos un correo. He creado un correo. Lo puedo decir, ¿no? Puedes Bueno, decirlo, sí, lo se pondremos llama- en la descripción, pero puedes decirlo ya. No, está pues lo claro. ponemos en la descripción. No quiero. No voy a hacer que lo diga mal. Sí, Si estoy sí. recibiendo lo otro. Por eso, muchas letras raras. Luego, lo que quiero decir también es que va a ser un poco subjetivo el quién gana. ¿Por qué? Pues porque hay un ganador que va a ser el que tiene más dinero líquido, es decir, en la cuenta corriente tal cual, con lo que has ganado, con lo que has ahorrado y tal, está tal cual allí, lo puedes gastar en lo que quieras, pero también hay un ganador que puede ser incluso el mismo, pero que es en todos los bienes que ha acumulado. Es decir, si tú has comprado ciertos muebles el último mes y no los has vendido, pues ese dinero lo tendríamos que calcular un poco lo tienes ahí congelado, pero son bienes. Una empresa, has creado una empresa y decimos en qué está valorado, pues a ver cómo lo hacemos, pero hemos dicho que van a ser 100 euros al mes, sin modificaciones, digamos, tal y cual, pero sí que hay unos comodines, Sí, antes que hablemos de los comodines, ¿vale? todo el dinero generado se puede reinvertir. Exactamente. Es decir, tú si vas generando, o sea, no es que sea 100 euros y a partir de ahí 100, No. 100, no. O sea, tú todo lo que generes se puede reinvertir hasta llegar en lo que hablamos en el... Sin hasta llegar. Sin hacer spoilers del episodio 0, en lo que hablábamos. Puede ser que lleguemos al mes 12 y uno de los dos vaya tan sobrado que decida irse al casino y apostárselo todo al rojo. Bueno, tan sobrado o tan apurado de coger y O tan decir, apurado, o sea, "Buah, es que estoy perdiendo por goleada". Imagínate que Adrián, yo lleva pues 2.000 euros y yo llevo solo 1.050. Lo pongo al rojo claro, o y sea, quizá me pongo de golpe o cero. en 2.100 o cero. o cero, pero total, ya estaba perdiendo. Y todo Eso es esto, bueno. importante, entre nosotros vamos a seguir hablando, Ujú. o sea, porque tenemos cosas
fuera, pero no se va a poder hablar de Money Negocios. Race. O sea, de Money Race se puede hablar, pero toda la información que queramos dar, que se dé en el podcast. Sí, sí. O sea, es decir, yo te envío una foto de una cosa, pero claro, tú no sabes lo que es. Sí. Entonces, se puede jugar con eso, con el mental del otro, de decir, buah, lo estoy petando, o me hago millonario. Se ha comprado una caja enorme pero vacía y a mí me está comiendo la olla porque el otro día me pasaste una foto así. Dentro de la caja había papel, pero bueno, o sea. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué es eso? Vaya tela. Entonces, retomamos eso. Hemos creado unos comodines creados, que le van a dar juego. Juego al juego. Sí. Estos son comodines que pueden ser buenos o malos, para uno o para el otro. Y vamos a elegir hoy uno. Cada uno. Que solo vamos a saber nosotros. Y vamos a decidir, pues, durante el año, cuándo quieres utilizarlo. ¿Enseñamos algún ejemplo? No sé si los quieres explicar todos o... Un ejemplo. Vale. Y a los siguientes, pues, no, claro, o los explico ahora a todos o no os explico. Porque, claro, si yo el mes que viene decimos, vamos a enseñar estos dos. A ver, lo suyo sería explicar qué es para que... Claro, lo que podemos hacer es, tú coges uno, yo cojo otro, te tienes que acordar o te lo apuntas donde quieras, los metemos igual aquí y vamos explicando, yo qué sé, 3 cada capítulo. Es que yo ahora no me acuerdo de todos. Vale. No... O si no, escúchame, no los hacemos hoy. Sí, no, hoy sí. Hoy sí. Necesito hacerlo. Vale. Josep, mirad lo que me he currado, o sea... Nos ha plastificado y todo. Hacemos una cosa. Yo explico lo que sé. No, lo repartimos. Y en el próximo episodio sí que los explicamos todos. Va. Y este mes pues no se puede utilizar. Se puede utilizar a partir del próximo episodio. Pero los enseño. Enséñalos a cámara. ¿Cuál es mi cámara? Claro, es que me acuerdo de, por ejemplo, este se llama Mala Jugada. Mala Jugada. Sí, este no no lo sé. sabe ni él. O sea, No, porque, o sea, el de más 50, pues más 50 euros. Sí, o sea, pero... de más 50 es que tú cuando lo utilizas puedes invertir 50 euros más. Que salen de tu cuenta. O sea, ya decide. La imagen Mala está Jugada haciendo es tarot. vetar una acción. Es decir, tú vienes un mes, me explicas no sé qué, yo tengo esta carta y digo, mala jugada, esa acción que has hecho queda anulada. Vale, a ver, aquí tiene que haber matices. Es decir, si yo cojo y estoy haciendo... Si tú, por ejemplo, coges, inviertes ese mes de los 100 euros 50 en oro, pues esos 50 te vuelven a tu cuenta y no puedes, o sea... Claro, pero modo acción, pero si ya lo he metido en una empresa, o sea, que yo estoy haciendo una empresa... Se le pueden dar vueltas, no va a tocar. No va a tocar. No va a tocar esta. Hay otras 9. Sí, o sea... Este es muy gracioso, interés compuesto. Vale, sí. ¿Vale? Esto significa que cuando tú aplicas, ese mes, tu beneficio tiene un margen de un más 10%. Importante que sea beneficio, ¿eh? Sí, claro, no pérdida. O sea, entonces, pues a tu beneficio total se le sumará un 10%. Genial. Vale. ¿Vale? Sin contar el dinero mensual de esos 100 euros. Sí, claro, o sea, eso es con tú lo que, o sea, todas las acciones que has hecho durante ese mes, pues será, he ganado este mes 80 euros, pues 8 euros más. No ha ganado 80, ha ganado 88. Vale. Serán ficticios. Sí, pero... bueno, o los metes en tu cuenta, 8 euros más, sí. Vale. Revisión de cuentas. Vale. Es muy bonito. Sí. Si tú la juegas, puedes elegir que tú, o sea, puedes revisar algo que te haya chirriado de ese mes. Hostia, qué desconfianza, ¿no? Si tú mientes, se anula. Tío, Bueno, a ver. la cosa no es transparente. Ya, pero bueno, o Te sea... había hecho un Excel que iba a mostrar y todo. Nunca se sabe. Vale. Ya sé qué picanzas, ¿eh? Ya es que no me acuerdo de más. O sea, los he hecho yo y no me acuerdo. Hace gracia. Te has estado 3 horas ahí haciendo las cartitas y tal, claro. y luego... Bueno, igual no te preocupes. Bueno, 2 días. tenemos estos 4 en el momento. Y bueno, di los nombres de las otras. Mira, tenemos Mercado Revuelto. Y más o menos con el nombre ya te...
ya te das cuenta. Ah, Caja de bueno. Pandora. Puede ser cualquier cosa. Sí. Una especie de comodín. Luego para la siguiente me lo estudio. Y lo explicaré, da igual, cada uno tendrá Vale, el sí, sí, nuestro, sí. pero se podrá. Mano experta. Ujú. Esto puede ser. Dividendo sorpresa. Que te ponen... Suerte del principiante. Y giro del destino. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, ¿quieres hacerlo ahora o quieres hacerlo al final? Venga, ya que hemos sacado los comodines, lo hacemos ahora. ¿Sí? Sí. Vale, pues entonces se van a poner. No lo vais a ver porque están apuntando a nuestras caras y lo voy a poner encima de la mesa. Bueno, Entonces- y no lo mostramos, porque claro, si no, 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 también no, cuando no se diremos puede el vídeo mostrar. se verá ahí... Claro, pues no tenemos editores, no podemos. Sí, sí. Venga, te cedo los honores. Yo los he hecho, te dejo elegir el primero. Venga, va. ¡Uf, qué lío! Ya verás tú. Vale, vale. Yo quiero el de 50 euros. Me iría muy bien. Ya vas tarde, lo he pillado yo. Vaya. Vale. ¿Vale? está. ¿Lo volvemos a poner? Sí, sí. Espero que Vale. te acuerdes del nombre. Sí. Pues ya está. Si Ya no se cada uno repetirá. tenemos un comodín para utilizar durante este año. Si vemos que la cosa se utiliza muy rápido o lo que sea, ya haremos otra ronda Sí, en exacto. mitad de año. O sea, no sé. puede ser a mitad de año, o si vemos que los estamos quemando muy rápido, pues oye, a los 2 meses, a los... Sí, o sea, se un puede poco sobre la utilizar. marcha. También podemos dejar que si la gente que lo oye dice, hostia, qué buena idea de los comodines, molaría hacerlo más seguido. Pues lo hacemos más Exacto. seguido y Comentar. ya está. Ponerlo abajo. También se puede ofrecer opinión de alguna idea de comodín. Sí, sí. Al final son 10, podrían haber muchos más, o tirar atrás alguno. y- Claro, queremos que no se joda mucho al rival. O sea, queremos que sea algo divertido Claro. de subir y no ir poniendo palos y de O sea, esto. sí, porque yo... Bueno, ahora hablamos de qué hemos hecho cada uno, ¿eh? Pero si no... Sí, sí. Vale, pues un poco lo que iba a hacer ahora es eso, una pequeña presentación. No sé si quieres empezar tú. Y explicar en qué has metido el dinero este mes. Ya empezamos con... Bueno, soy Adrián, tengo un canal de Twitch. ¿Qué nombre tienes tu canal de Twitch? Sí, lo dejaré en los comentarios. Tampoco lo quieres decir. No, me da igual. Con Yo no sé cuál es tu canal de Twitch, ¿eh? 500 seguidores y bajando. Ojo. Y bajando. Y bajando. He abierto hace un mes y he perdido 8 seguidores. Vale. Pero bueno, se ha suscrito gente. Bueno, He está bien, ganado está bien. dinero con Twitch. Muy bien. He ganado tanto como 9 euros. Gran cantidad. Bueno, a ver, Y has ganado más que yo. Por algo se empieza. Bueno, eso. Me dedico. Tengo un trabajo estable, creo. ¿No lo parece? Sí, físicamente dices, ¿no lo no, parece? vivirá debajo un puente. Pero no, toda esta casa es suya. Sí, todos estos terrenos son míos. No, eso. Es que no sé si dar más información. Bueno, me gusta. Soy muy mente inquieta. Me gusta la innovación, me gusta descubrir cosas nuevas y me gusta invertir. Me gusta, sobre todo, intentar llegar a la libertad financiera. Ese es mi ¿Tú quieres objetivo de hacer? vida. Eso te quería preguntar. O sea, ¿cuál sería tu objetivo Mi de... objetivo es libertad financiera. ¿Y qué es para ti la libertad financiera? No tener que estar mirando el dinero. Vale. No tener que estar pensando en tengo que pagar tantas facturas, tengo que pagar tantas cosas, tengo tantos ingresos, tengo tantos gastos. Pero no dejar de trabajar. No dejar de trabajar. O sea, trabajar voy a seguir trabajando porque ya sea, me gustaría no trabajar para cuenta ajena, Exacto, vale. o sea, poder vivir de cosas que genere yo. Ujú. Pero bueno, entendemos que hay que tener un trabajo porque hay que traer dinero a casa. Hay una Tampoco, familia que Factura mantener. tampoco... No, pero mi libertad financiera es esa, es tener la tranquilidad de decidir, pues para verano me quiero ir de vacaciones, ¿a dónde me voy de vacaciones? Y no tener que estar mirando Si es aquí al lado si es o aquí si al es a la lado, punta o del si me mundo, puedo porque- ir en vez de 5 días 3 porque es más barato. No, es coger una semana de vacaciones y decir, ¿dónde nos vamos? Ya. Ese es mi objetivo, libertad financiera. Muy bien. Pero con cabeza, o sea, tampoco hay que ir a lo loco y sobre todo con los pies en el suelo de generar y generar y generar. Estoy a tope, estoy generando. Yo no sé para qué te llamé a ti, tío. Estoy presionando a Laura para que
para que ella también genere y así podamos hacer más cosas. Y nada, yo este mes pues cogí mis 100 euritos. ¿Vale? Esto es sorpresa, no lo sabe. No, lo dicho, vi una caja, me mandaste una foto de una caja envuelta. Encontré un canal en Twitch ¿Sí? que se dedica a comprar lotes de devoluciones de Amazon. Vale, sí, lo había visto alguna vez. De hecho, lo había estudiado alguna vez el tema. Vale, ¿Y qué? pues metí 100 euros y me llegó una caja con productos que he revendido. ¿Has conseguido revender? Estoy en ello. Vale. ¿No hay mucha cosa rota? Una. Vale. He tenido un problema con una que pachín pachán. ¿Vale? ¿Y son vendibles los productos? Sí. Yo ya te digo, lo había estudiado. ¿No para esto? Son vendibles. Claro, en este caso no vas a ciegas. O sea, es un canal en el que tú, pues, eliges lo que quieres, pujas y si te lo llevas, pues bien. Vale. Entonces, ¿Se puede yo he decir por rellenado- cuánto? ¿Eh? ¿Por cuánto pujaste? No, o sea, yo he ido pujando por objetos hasta Ah, llenar vale. la caja a 100 euros. Yo hablé con ellos, dije, yo quiero hasta 100 euros. Cuando llegué a 100 euros, me O sea, la enviaron. Digamos, tu cuenta ahora está cero. De lo que... No, porque he vendido cosas. Vale. Y sigo vendiendo cosas. Estoy con envíos y todo. ¿Vale? De momento me ha generado una devolución de 38 euros. Más los 9 de Twitch. Más los 9 de Twitch. Ojo, ostras, tú, O sea, ya son unos 47... Sí, son 46,20 en total. Bueno, oye, un buen retorno. Bueno, y aún quedan muchos objetos. Solo te digo que he vendido 3 objetos. Vale. Y vale. hay más de 20. Bueno, vale. Entonces, Habrá algunos que el serán margen de- que intento sacar es doblar. Es decir, intento que cuando se venda todo, que Ujú. intentaré que se venda todo con el máximo margen posible, llegar a los 200 de beneficio. Vale. Y, pues, Hombre, buen enfoque. Buen enfoque. es doblar. Además, con 3 objetos ya has hecho 38 euros. Ostras, pues Hay digamos que posibilidad. 5 más y ya Ya has recuperado el dinero. ya has recuperado el dinero. Entonces, Muy bien. mi estrategia inicial era intentar doblar el dinero lo más rápido posible. O sea, Vale. es decir, que yo el mes que viene pues tenga 200 euros para invertir. Muy bien. Y eso, y luego también me he creado mi página, estoy vendiendo plantillas ¿Plantillas de? de muchas cosas. Para los zapatos. Carga mental. Vale. Era una idea que te dije. Ya lo sé, ya. Me la tiraste para el suelo. No te la tiré, te dije, yo no Y dije, participo, yo saco. no la he visto como para invertir Yo el tiempo saco. ahí, yo. Entonces estoy vendiendo plantillas. ¿Vale? De momento, muchas visitas, pocas compras. Estoy ahí un poco porque me envían muchos mensajes y me huele a estafa. Pero bueno, ahí está. Es un producto que yo hago. Bueno, Lo muy bien, dejo ahí. ¿vale? Lo estás probando. Digamos Sí. que si funciona bien y si no, pues se tira para otro lado y, Sí, y sí, ya no, está. y está ahí y eso genera, pues. Y eso no te está quitando dinero. Tiempo No. sí, pero no te ha quitado Dinero. financiación de la que teníamos. De Vale. momento no. La idea es, si cuando tenga bastante material, invertir del dinero que tengo que invertir Ujú. en darle un empujón de marketing o darle un empujón de visibilidad. Vale, pero entonces eso es una página web que has creado, ¿eh? No, es una plataforma que se vende. Yo no he creado, de momento no he creado web. Vale, vale. Lo estoy pensando. Pero yo no Muy soy bien. informático. Bueno, Entonces ese ha sido mi camino de este mes. Solo te aviso que este segundo mes ya voy a tirar por otro lado. Voy a diversificar. es que yo no sé dónde sacas el tiempo. Yo es que no puedo, no me da. Yo me las veo y me las tengo para sacar al final de semana 3 horitas, tío. Bueno, dormir poco y Ya. y constante. Y ahora preséntate tú y Vale. y todo lo tuyo. Bueno, pues yo me llamo Josep. Ahora mismo soy Project Manager de un proyecto tecnológico. Hasta hace año y pico, 2, pues era programador. Y entonces, pues una de las cosas que he reflotado, como hemos dicho al inicio, es un juego que hice en su momento. Y ahora está en Google Play. Y es que voy a decir el nombre. Se llama Medievo. Bastante cutre. Tengo que decir que es que lo hice cuando estaba empezando a Lo hice programar en y 5 tal. minutos. ¿Eh? Lo hice en 5 minutos. No, 5 minutos no, me estuve un año o más incluso. Sobre todo por el tema de hacer los sprites, de hacer todos los bichitos ahí que hay por el juego, porque es que es una matada. O sea, es mucho rato y luego también animándolo y tal. Lo que es la programación, pues te sacaba tu tiempo, pero ostras, lo que era la animación y creación de
de los monigotes tardaos un montón. Lo que conseguí es que, como no iba a ponerme a dibujar ni iba a contratar a alguien, pues cogí unas Biblias antiguas del siglo XV, les recorté y me puse a animarlo, básicamente. Y bueno, pues el juego es eso, la estética. Básicamente la gracia que tiene ese juego es la estética que tiene de ser Biblias antiguas y tal y cual. No por la jugabilidad, no por la gran historia, pero bueno, es interesante. Así que si os lo descargáis, sobre todo darle muchos anuncios. ¿Puede ser un Blasphemous? ¿Es religioso? No sé. No. No es religioso. No. ¿Conoces Blasphemous? No, me suena mucho el nombre. Creo que cuando estaba Es un mirando... juego que lo petó. ¿Sí? Y habla de la Biblia. Vale. No. O sea, cojo imágenes de allí porque dije, copyright no va a tener esto. Claro, he de decir que a mí me lo has pasado, ¿Sí? pero no puedo jugar. ¿Por qué no? Porque porque está solo para Android. Está solo para Android, para pobres. Lo siento. Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Bueno, y ese es la cosa que sí que tengo ya publicada y demás. Luego también hice una especie de bot de ChatGPT. O sea, es un bot muy cutre, pero básicamente es un recomendador de libros. Tú le preguntas, quiero el libro de no sé qué, no sé cuántos. Fue por probar y dije, ostras, si le meto aquí enlaces de afiliados de Amazon a libros, ¿se puede sacar algo? Y bueno, ahí está, nadie le ha dado, yo os lo digo, yo lo creé. Eso mola. Pero ¿cómo haces los links? ¿Los tienes que crear? O sea, ¿los tienes que poner tú los links de afiliados? No, porque o sea, tiene como un link común y luego al final una estructura en la que pones Añades el nombre del título, el título Exacto. del libro. Entonces yo le dije, ahora coges, le recomiendas 5 libros cuando te pidan esto y pones este cacho de URL del link y Sí. luego lo demás lo montas así. O sea, autor, espacio, Sí. tal. Pues el espacio era, yo qué sé, tanto por 120 y tal. Pues cositas así, lo vas montando, lo probé y dije, ostras, que sí que No, lleva a vale. un sitio. Imagínate que ahora lo petas con esto. Lo escucha Estaría la guay. gente y la gente lo empieza a utilizar. Y... Lo hice como muy de, va, y se queda, y ya te digo, no sé, creo que le puse bibliotecaria, sale una imagen también rollo de una chica en plan anime ahí delante y ya está. Y Para es mega cutre. llamar. ¿Eh? Para llamar la atención. Para llamar la atención, a ver si hay algún morboso buscando según qué, y, mira, mierda, no era lo que Pero, esperaba. ¿y la otra app que me dijiste de ¿La otra app? los calendarios, no el tiempo? No, esta no la he reflotado aún. La tengo... ¡Aún! No, aún. Lleva 3. Y me puso pegas para el canal de Twitch, ¿eh? No. Lleva 3 aplicaciones. No, está muy mal hecha. O sea, está muy bien hecha en el sentido de cómo funciona, ¿eh? Eso pues tiene su qué, pero no se adapta bien a modos de pantalla. También la hice cuando estaba empezando a programar y ahora la tendría que adaptar y la programación en Android ha cambiado mucho. Entonces, lo tendría que hacer con un modo más nuevo y sería un trabajazo. No sé si me compensa. Así que lo estoy pensando qué hacer. Pero he empezado un proyectito que no lo he publicado aún. Y es otro podcast. Anda, qué bonito. Con otra gente más profesional que Adrián. No. Verdaderamente es una marca personal, es cuentos infantiles. O sea, la idea es hacer cuentos infantiles sin copyright. No voy a coger y voy a decir... La "Mira, Caperucita voy a explicar". Roja. Pues sí, Caperucita Roja, o me invento uno, o eso, tradicionales. Leerlos yo, ponerles un poquito de sonido de música por detrás, o yo que sé, están en la playa, pues que suenen las olas, no sé qué, tal. Y ilustrarlo. Y estoy haciendo un pequeño bot con N8N, no sé si lo has oído. No. Bueno, es una plataforma no code que básicamente es que arrastras cosas, las conectas y tú acabas de configurarlas. Y de ahí fue la pequeña inversión que hice de 6 euros con algo, porque no puedo conectar directamente mi cuenta de ChatGPT a esto. Tú tienes tu suscripción y eso va por un lado y funciona de una manera, pero consumir la API, que es que tú desde una aplicación externa utilizas ChatGPT, sí que tienes que pagar. Y tienes que pagar por tokens. Creo que eran... Sí. Entonces, dependiendo de si le pides una cosa muy difícil, consume más tokens y vale más dinero. Si le pides una cosa muy fácil, pues menos y vale menos dinero. Yo he calculado que... O sea, lo que estoy haciendo allí es crear las imágenes del libro. Y la idea es hacer, pues, publicarlo en audio en Spotify, publicar en un canal de YouTube con estas imágenes y enlazarlo
con una plataforma que vi que produce libros a demanda. O sea, yo no es que diga, hazme 100 libros, sino que Sí, yo lo un dejo print montado. off demand. Aquí está. Pero en vez de lo típico que son camisetas, tazas y eso, pues libros. Ahí está. Entonces, si a alguien sí que le interesa, ya estará todo montado para que cuando le pinche a comprar, en ese momento se envía le directamente, genera. se hace, se imprime y te envía. Ahí está. Directamente. Y bueno, un poco la idea es fomentar no tanto el uso de las pantallas, sino que pueda el niño escuchar el cuento en audio y lo pueda mirar en los dibujos sin tener que estar mirando la pantalla. Pues bueno, estoy haciendo bien el bot porque me está dando muchos problemas. Lo tenía corriendo, pero no respeta los estilos. O sea, pues uno de los cuentos era el Patufet, ¿no? Pues en uno le dije, házmelo con acuarelas y tal y cual, y lo respeta 2-3 imágenes, pero ya ves que va cambiando cosas, pues que lo pone en uno moreno y en el otro rubio. Y digo, pues te había puesto que fuera moreno. Da igual, se lo pasa por el forro de donde yo me sé. Incluso en alguna imagen ya no son acuarelas, sino que lo está haciendo la imagen en 3D. Y digo, mira, tío, me estás volviendo loco. Entonces llevo una semana peleándome con el bot y cada vez que hago un par de imágenes para ver si de esto, pues claro, consume. Calculado que cada imagen son unos 4 céntimos y bueno, pues le metí de entrada 5 euros más el IVA y tal y cual, eran 6 con algo que te lo pasé. Y eso es lo que tengo ahora gastado. Y mi intención es gastar también, si no son 100 euros, son casi 100 euros, en un editor de vídeo. Entonces podré, pues aparte de aprovecharlo aquí para nuestro podcast, utilizarlo para la edición de este canal. Sí. Y ahora me estoy tirando por aquí. Pero la inversión en un editor de vídeo, un editor, o sea, un programa, no Sí. una persona. No una persona. Una persona, tú dices. de No, invertir. digo un programa. Un programa Vale, en vale. que yo pueda coger las imágenes, Digo, claro, meterlas. si es una persona tienes que invertirlo cada mes. Claro, no. De entrada, Es una no. locura. Ojalá ya me dé suficiente como para decir esto se va delegado y fuera. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo, porque no sé editar, sino, o sea, yo puedo editarlo, pero yo lo puedo editar en el trabajo, no hay problema. Muchas gracias, eso. Pero No, sí, yo tengo cosas que de buscarle. trabajo. Yo, la verdad es que lo tengo muy complicado para sacar tiempo porque Pues ya es está, algo pues, de si me pasan los trabajar. archivos, yo lo intento, y si no, Laura. Te refieres al nuestro podcast, ¿eh? Sí, claro. O Sí, sea, sí. encima, o sea, no te voy a hacer o sea, Lo has dicho de una manera que digo, no, se me va a hacer el libro. no, yo sí que Me va a dar libro, los pero cuentos. paga, o sea, paga. O sea, paga. Tus 100 euros para mí. Te podría contratar. Quizá Sí, ganas, sí. pero te traigo. Te Servicio trato como y una sin mierda con el látigo. Y sin amor. O sea, Trabaja para mí. ¿qué hora es? Son las 7:05. Vale. Bueno, si quieres vamos... Bueno, explico. Yo, mi intención con esto, aparte de apalizarte... Cosa que no pasará. Nada, va a pasar, creo, porque juegas muy fuerte tú. Mi intención es, pues, un poco lo que tú dices. Sobre todo con lo de montar algo por mi cuenta. Siempre he pensado que es algo que me gustaría, tener esa responsabilidad de que trabajaría más, porque sé que trabajaría más de 8 horas, pero con más de buena gana, digamos. Que ahora mismo pues trabajo por cuenta ajena y hay días que digo, es que esto me compensa, tío, estoy hasta las pelotas. Bueno, hay que decir que trabajar para uno mismo es difícil, ¿eh? Sí, lo sé, tú has Sí, estado tienes- en esa Yo situación. estoy en esa situación y tienes que tener mucho sacrificio. Ya. Pues bueno, tengo un par de ideas que me gustaría. Una de ellas es muy loca porque es salirme completamente de todos estos sectores y sería montar algo un poco como de carpintería. De montar... Carpintería, te lo jamás juro, lo no sé diría. por qué me gusta el trabajo así más manual. Estoy hasta arriba de trabajar con el ordenador, demasiado rato encerrado en una habitación mirando una pantalla y eso creo que es, pues bueno, salirte de ahí. Es como una huida hacia adelante también. Tengo que reflexionarlo porque es como, ahora estoy muy harto de la vida esta de estar delante de una Sí, pantalla. pero siempre pasa cuando llegas a cierta edad que Y sí, miras para atrás y dices, ¿realmente era esto lo que quería? exacto. Entonces, bueno, sé que estoy completamente en ese punto en el que digo, quiero lo opuesto. Y tampoco puede ser porque me va a venir todo de nuevo, me va a tal y me va a quemar también por el otro lado. Entonces tengo que dejar enfriar esto y coger una idea un poco más clara de todo. Pero sí que me gustaría, pues bueno, no sé, me gusta mucho el tema de bioconstrucción que he visto y, bueno, que he visto, que siempre estoy mirando, que no me viene de ahora nuevo. Pero quizá del verlo, el cómo lo hacen, a hacerlo tú, cambia mucho. Bueno, pues no sé.
No, un año para ver si progresa y Sí, va adelante. así que puede ser que en X también lo que haga sea pues comprarme 4 serruchos y hacer algo, ¿sabes? Una silla y la vendo. Y ponerte en una feria a vender tus creaciones. Mis mierdas. Pero bueno, es muy loco, así que no tengo mucha fe en ello, pero quizá a la larga, pues a 4 Money Race ya vamos a ir acumulando un poquito de capital. Que a todo esto también podemos hacer otra versión que si la gente nos dona mucho dinero, yo que sé, por ejemplo, 1 millón de euros. Está puesto podemos- aquí, cosas a hacer, pedir Sí, 1 millón sí. de euros. Por eso digo, si Que alguien nos no- dona 1 millón de euros, podemos ver quién lo gasta más rápido. Ahí está, No. yo lo veo. No, que pero- además, si veis que nos vamos a pelear, pues nos dais uno a cada uno, ya está. No, claro, que se puede hacer, ¿eh? O sea, si hay un alma caritativa que dice, mira, esto es divertido, pero para Pero quiero ver quitar sangre. responsabilidades, nos dais el dinero a nosotros y nosotros Lo gastamos. Sí. No, Hacemos lo que Lo invertimos. En un año Yo hay que aseguro doblarlo. que lo gasto. A Yo- ver si luego da algo. Yo pero lo seguro que doblo. lo gasto. Yo lo doblo. Yo lo doblo. Bueno, a ver en qué confiáis más. Yo os digo la verdad. Y nada, ya está. Bueno, pues básicamente esto sí. Los capítulos van a ser así. 40 minutos, una hora, Sí, depende de cómo vaya yendo. Sí, pero... y depende del tiempo que tengamos, porque cada uno tiene Sí, sí, muchas responsabilidades. Ujú. Y intentaremos subir, bueno, uno mensual. Ahora Ahí está. quedamos para el mes que viene. Sí. Bueno, tenemos que decir, empezamos el día 20 de agosto. Ahora no estamos a 20, estamos a 16. Pero sí, podríamos- más o menos, semana arriba, Sí, semana abajo. O sea, exacto. será un tiempo, o sea, no será en plan cada día, porque, como hemos dicho, tenemos muchas responsabilidades. Que tampoco aportaría. ¿Qué has hecho? 3 líneas de código más. Yo he vendido un objeto más, vale, adiós. No, pues bueno, al final de un mes sí que. Sí, que puede ser que algún mes sean 3 semanas, como otra puede ser que sean 5. Sí, exacto. Pero más o menos estamos En hablando esa de. Tampoco es en plan uno cada 2 meses, ¿no? Porque o sea, el objetivo es cada mes invertir. O sea, Que se vea yo esa me continuidad. gasté los 100 euros en 2 días que tardamos en grabar, o sea, 2 días después de cuando hicimos el primer episodio, y estaba ya subiéndome por las paredes de Josep, vamos a quedar que necesito 100 euros más. Y yo aún tengo 90 y pico, ¿sabes? Porque es De eso. momento gana. Se me van a juntar lo de los 2 meses. Mira, podéis Bueno, apuntarlo. Primer mes, gana Josep. Es el único que va a ganar. por ahorro. Bueno, sí. Por acumulación Por ratera. acumular. Interés compuesto. Pues nada. Y para Muy bien. despedir, ¿no? Para despedir, pues bueno, remarcar lo de. ¿Te imaginas que no estaba grabando? ¿Te imaginas? Remarcar lo de like, suscribiros. Vamos a ir poniendo pues abajo en las descripciones de cada plataforma donde se puede ver, si nos conviene, si os conviene más vernos en una plataforma que en otra. Sí, Y, bueno, hemos grabado eso. vídeo, o sea, lo subiremos a YouTube, supongo, a alguna plataforma de vídeo Sí, y audio. Spotify, Sí, o sea, eso seguro. esos dos. Si y se ha luego- grabado bien el audio, capítulo 1. Esperemos que sí. Y luego la sorpresa, ¿no? Todo esto viene acorde a esto que vas a escuchar ahora. Voy con 3. Cada episodio haciendo esta mierda.